En esta ocasión queremos compartir con ustedes el proceso de santificación, que es de alguna manera el proceso que nosotros utilizamos para formar a los consejeros en el alfarero, aquellas personas que van a atender a los jóvenes en consejería. Es así que normalmente nosotros, cuando una persona llega a consejería, el primer aspecto que presenta o que comparte con nosotros es que está pasando algo en su vida que le hace sentir que su vida es un desastre, que no está funcionando, que hay algo que está conmoviendo de alguna manera su vida. En ese punto llega una persona a consejería. Y podemos ver en ese momento que el contexto o lo que está pasando en el entorno de esa persona es que generalmente hay relaciones rotas. Puede ser con Dios o puede ser con su familia, con sus amigos o con su entorno. Uno de los primeros aspectos que vemos en el proceso de la consejería es ayudarle a la persona a enfrentar aquellas situaciones que están siendo dolorosas para su vida. El propósito es ayudarle a ver la magnitud de su dolor o la profundidad de su dolor. La mayoría de las personas que llega a consejería está intentando salir del dolor y en ese intento no está mirando la profundidad del dolor que los eventos le están causando. Entonces, en esta primera etapa, nosotros nos concentramos en ayudarle a la persona a ver cuál es la profundidad del dolor o del daño que está sufriendo. Y en realidad necesitamos reconocer que nosotros tenemos anhelos profundos en nuestro corazón como necesidades básicas de todo ser humano. Y estas necesidades de sentirnos amadas, amados, seguros y con significado o valorados es lo que necesitamos en realidad, reconocer que están insatisfechos en nuestra vida. Ahora, en ese mismo contexto, necesitamos también ayudarle a la persona que viene a consejería a darse cuenta de que está utilizando estrategias equivocadas o maneras ilegítimas, como nosotros le llamamos. ¿Qué significa esto? Significa que la persona está decidiendo enfrentar su dolor o su incomodidad emocional haciendo algo externo que le alivie momentáneamente. Por ejemplo, muchos de nosotros cuando sentimos que nuestras relaciones en nuestra casa no están funcionando bien, decidimos trabajar en exceso a fin de no enfrentar aquello que está pasando en nuestra casa. Hay otras personas, por ejemplo, que deciden, comer demasiado cuando se están sintiendo emocionalmente insatisfechos. Obviamente, este es un proceso inconsciente. Entonces, nos puede ayudar el darnos cuenta de qué tiendo a hacer cuando estoy emocionalmente incómodo o cuando estoy sufriendo una situación dolorosa en mi vida. ¿A qué tiendo a ir? Y ahí voy a poder reconocer cuál es mi manera ilegítima. ¿Qué estrategia estoy usando para enfrentar mi dolor en lugar de mirarlo con profundidad? Y en este momento, en realidad, yo tengo que entender que seguimos siendo personas completas, que seguimos siendo personas, estamos vivos y estamos heridos y en un estado de víctima, ¿no? Entonces necesitamos llegar a esta realidad de que somos personas completas, pero que estamos profundamente engañadas y sin esperanza, tratando de resolver estos anhelos que están insatisfechos a nuestra propia manera. Y en este momento darnos cuenta que alguien ha hecho algo contra mi persona. Enfrentar esa realidad del dolor es lo que necesitamos entender en este momento. El segundo paso dentro del proceso de consejería es que después de que ya hemos hecho esta evaluación previa, esto nos da algunas herramientas para reconocer cuál es nuestro estado real. Esto nos lleva a tener un aconsejado o una persona delante de nosotros desenmascarada, una persona que está en condiciones de mirar
su vida de manera mucho más clara, tal vez, y más objetiva. Entonces, cuando la persona ha reconocido sus estrategias equivocadas y se ha dado cuenta de que está respondiendo de alguna manera a aquellos eventos dolorosos, entonces estamos con una persona desenmascarada que es capaz de mirarse a sí mismo con mayor objetividad. En este momento lo más aconsejable a donde queremos llevar a una persona es a que pueda evaluar su realidad, puede evaluar lo que está pasando en sus sentimientos, en sus emociones, en sus pensamientos, en sus creencias, y puede evaluar el momento real por el que está atravesando en ese momento. Hasta aquí, algo que se da como naturalmente es que la intervención de Dios en el corazón de una persona que logra ver con claridad, con objetividad y con profundidad lo que sucede en su corazón, provoca casi naturalmente que el Espíritu Santo ponga convicción en el corazón de la persona. Esto significa que la persona puede empezar a reconocer qué cosas hace que no están siendo productivas para sí mismo ni para otros, o incluso que están siendo dañinas para sí mismo o para otros. Y esta parte es una responsabilidad de Dios en la vida de la persona, no es algo que el consejero puede provocar. El ir en el proceso nos lleva hacia ello, pero no es responsabilidad nuestra el provocar convicción de pecado dentro del corazón de las personas. Y entendiendo que en este punto la persona es completa, pero está desenmascarada ahora, vamos a reconocer que tomamos decisiones equivocadas y hacemos cosas al respecto, ¿no? Sigo haciendo esas cosas tratando de lidiar con la desilusión, con las relaciones rotas, las decisiones equivocadas que he tomado y aún las sigo tomando. Y reconocer la resistencia en nuestras vidas de que está siendo expresado el rechazo y resulta que es mi responsabilidad el enfrentar todo esto. Y esto me hace sentir una víctima. Y la tendencia es culpar a los demás. Pero en realidad lo que está pasando es que he pecado. Esta primera parte de consejería a nosotros nos ayuda a darnos cuenta de que la mayoría de las personas normalmente enfrentamos los dolores de nuestra vida sin ser muy analíticos ni muy profundos. La mayoría de nosotros simplemente responde. Entonces la consejería nos da la posibilidad de ayudarle a la persona a parar y pensar realmente en lo que está pasando en su vida y evaluar si las decisiones y las elecciones reales y prácticas que está tomando son las mejores y las que las va a conducir a aquello que ella espera de su propia vida. Entonces, esto que acabamos de ver son los dos primeros pasos de consejería. La siguiente semana podremos ver los dos siguientes pasos de consejería que nos ayudan a entender con claridad cuál es el proceso que nosotros seguimos para formar a nuestros consejeros.